DEPA, como lo hacemos siempre, porque está con nosotros el arquitecto Jorge Cocinero, que es el titular y siempre el profesional preocupado de cosas que pasan. Y en este caso nos va a contar algo que tiene que ver con el departamento de Uyun. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá contigo. Bueno, contame porque hace varios días que venimos esperando la chance de poder juntarnos y poder establecer esto, ¿no? De que la gente sepa que ustedes siguen a full defendiendo los intereses de algo que es tan nuestro como la vida. Bueno, efectivamente, ayer prácticamente nos desayunamos de un doloroso momento que estaba viviendo nuestra historia, nuestro patrimonio, cuando vecinos de la zona de donde está el fortín de los jesuitas en Uyun se comunican con nosotros para ver qué podíamos hacer ante este atropello de dejar en el suelo tres siglos de historia. Esto nos puso muy mal realmente y acudimos al lugar porque esto es un lugar que realmente tiene un valor histórico y patrimonial muy importante, ya que ahí estuvieron los jesuitas en aquel momento de la historia, hablando de 1742 aproximadamente, se radican en la provincia de San Juan y hubieron varias comunidades de jesuitas, no fue esta la única. Alrededor de 13 comunidades hubieron en la zona, tal como lo detalla en su libro la profesora Celia López, que se llaman Los Jesuitas de San Juan Colonial. Allí ella habla específicamente sobre este lugar, específicamente donde se habían asentado. Claro que era un lugar donde, imagínate, en aquella época no había ningún tipo de construcción. El río funcionaba a la vera de este terreno y tenían agua, tenían pastizales, tenían, bueno, para poder hacer todo lo que quisieran. Entonces era un lugar de regocijo, un lugar de reflexión, un lugar de pensamiento y de donde también se planificaba cuál iba a ser esta gestión de los jesuitas. Claro. Y cuando hablamos, me mandaste justamente esto, ¿no es cierto? Claro. A ver, podemos escuchar este testimonio que nos envió el presidente de ACODE de Patoni, para que habla sobre el museo El Fortín de los Jesuitas en Uyun. Lo podemos escuchar, arquitecto, para que, bueno, recordemos que esto se viene hablando desde hace mucho tiempo y que naturalmente es bueno ponerlo en valor. Este lugar es una vieja estancia que fue habitada por los jesuitas entre el año 1742 y 1767, año en el que fueron expulsados de la provincia. Esta vieja casona cuenta con 10 habitaciones entre salas y dependencias de servicio, en las cuales se atesoran importantísimos objetos que hablan sobre nuestra historia y también sobre la del departamento. Muchas de estas salas han sido aprovechadas para realizar homenajes a importantes personajes de nuestra historia, de la del país y de la provincia. En Europa eran los monjes los que producían el vino, y aquí eran los jesuitas quienes plantaron las primeras vides en estas 8 hectáreas que comprende esta chacra. Esas vides, esas uvas, eran utilizadas para la fabricación de vino y aguardiente. En el recorrido de este lugar no se observa la presencia de un lagar, que es el sitio donde los granos de la uva se estrujan para la extracción del jugo de la uva. Por esta razón y a través de suposiciones se cree que eran los aborígenes del lugar los que realizaban esta actividad con sus pies y en otro lugar. Entrar en este lugar
lugar la verdad que es increíble, permite hacer un viaje en el tiempo y conocer cómo se trabajaba y cómo se vivía en aquel entonces. Por ejemplo, esta sala rinde homenaje al trabajo en el correo argentino y hay diferentes elementos que cuentan sobre cómo eran aquellos tiempos, como balanzas para pesar cartas y esto, que es un telégrafo que fue traído en la época de Sarmiento. Significó un avance importantísimo en la provincia, ya que hay que tener en cuenta que en aquellos años una comunicación entre la provincia y Buenos Aires podía tardar hasta un mes y medio. Esta sala recrea una antigua pulpería, que era el lugar de reunión de los gauchos que asistían aquí a jugar a los dados, charlar, tomar unos tragos. Esta reja que vemos por acá estaba siempre presente en este tipo de lugar y servía para proteger al pulpero, que era el que servía las copas a los asistentes. Lo protegía de cuchillazos, golpes que podía llegar a recibir en medio de las frecuentes peleas que se producían debido a algunos tragos de más. La verdad es que este lugar es increíble, podés pasar horas y horas mirando cada una de estas piezas del pasado que nos hablan tanto sobre nuestra historia. Sin duda alguna, recomiendo visitarlo. Bien, creo que es importante, ¿no? Testimonio lindo, para que recuerden muchas de las cosas que a ustedes les toca participar y que a veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene, porque nos parece que eso no es histórico, parece que es una cosa de... No, tiene que ver con la historia de los jesuitas, pero fundamentalmente con esto que hablaba del telégrafo en la época de Sarmiento. Bueno, fíjate vos qué importante, ¿no? Es esto de la familia Grimal, que tuvieron esta visión de convertir este sitio en un museo donde vos mostrás distintas facetas, pero el lugar histórico se ha mantenido durante tal cual 3 siglos prácticamente. Entonces, esto es lo importante del amor que tenía la familia Grimal a ese lugar y al sitio. Bueno, las cosas de la vida hicieron que esto se vendiera y ya hace más de 3 años, te diría que 4 prácticamente, yo llevé este problema al Consejo de Patrimonio. Lo expuse, sabía que estaba en venta, que en cualquier momento iba a haber algún comprador, porque siempre hay compradores para todo, y que estaba en peligro. Esto lo puse, lo dije, y en aquel momento me acuerdo que hubo una discusión, porque algunos personajes del gobierno decían que eso no era un fortín. Acá no pasa por si es un fortín o no lo es, eso es lo de menos, eso es lo retórico, es lo que la gente, el lugareño, le ha llamado de esa manera. No es porque sea un fuerte, entonces está mal llamado. No, hay que aprender. No es una cuestión descalificante, ni mucho menos. Pero por supuesto, pero no por eso vos podés decir, bueno, esto no ha sido un fortín y por lo tanto no tiene valor patrimonial. Yo creo que sí lo tiene, porque más allá de eso, más allá de que hubiesen estado o no los jesuitas, que sí han estado en ese sitio, es el valor patrimonial histórico de ese tipo de casonas que tenían en la época, que no hay en San Juan. Fíjate vos, este es único de un gran espacio central rodeado de habitaciones y galerías. Así eran las construcciones de la época y todas de adobe, que creo que la familia Grimal le dio una recreación cultural, convirtiéndolo y protegiéndolo y transportarte al pasado en cómo eran las casonas de esa época. Entonces me parece que hubo una pésima decisión por parte de aquellos, de estas autoridades, y que nos lleva a este conflicto hoy día, de decir, bueno,
¿Qué pasó, señores? ¿Qué hicimos? ¿Qué declaratorias nos pusimos? No hubo nada. Entonces, ¿acá hay responsables? Sí hay responsables. Han pasado tres siglos. Entonces, en estos 3 siglos, ¿nadie pudo hacer nada? Esta es mi pregunta. Por eso digo que el Estado es el responsable. No es solamente el gobierno actual, sino todos los anteriores que nada hicimos por rescatar una parte importante de nuestro patrimonio y de nuestra historia, que hoy la vemos llorando, porque realmente ayer las lágrimas que me corrieron era de la impotencia, esa impotencia de que ¿qué puedes hacer ante este avasallamiento? Nada, porque el propietario tiene sus derechos, tiene sus razones, mal fundadas, pero tiene sus derechos y sus razones, pero el Estado no hizo nada. Pero hay, arquitecto, chance de que se haga, porque el intendente lo que ha hecho ahora es ayudar a que la justicia haga... Que lo pare preventivamente. Nada más. Entonces ahora, este es el accionar. Yo ayer hablé con la secretaria de Cultura, la Virginia Gote, le expliqué, hablamos largo y tendido, cerca de media hora por teléfono. Indudablemente que le pedí encarecidamente que llame a una reunión de Consejo de Patrimonio, cosa que no hacemos hace más de 9 meses. 9 meses. ¿Quién está en el Consejo de Patrimonio? Y estamos todos aquellos que representamos de alguna u otra manera la cultura de San Juan, ¿no es cierto? Por ejemplo, directores de museos, asociaciones civiles, Universidad Nacional de San Juan, facultades de arquitectura. O sea, está conformado con todos aquellos personas que de alguna u otra manera están involucrados en la parte de la cultura de San Juan. Claro, y estaba pensando, arquitecto, de que es fundamental esta conversación que usted ha tenido con la señora Agote, que es una excelente funcionaria, para promover al menos el diálogo entre ese sector, esos sectores, para buscarle una solución, porque uno piensa en la ficción, ven lugares así históricos que en el mundo, digo, ¿no?, que se venden lugares así históricos a un precio a lo mejor no el que vale realmente, pero el que lo compra lo está especulando qué ganancia le puede dar. Y acá de lo que se trata es que gana la sociedad. Totalmente. A ver, sí, no es sí. un beneficio específico para alguien. Totalmente. Y usted no sé si ha escuchado, pero hemos estado hablando en la mesa anterior de 500 millones de dólares de la COVIAR que se vuelven a asignar y que no rinden cuenta. Claro. Así que yo sé que Acodepa rinde cuenta de todo lo que hace. Así bueno, que... sí, lo único que no vamos a poder rendir es nada monetario porque no tenemos plata, claro, nada más. Que es mejor muchas veces. A veces mejor, sí, ya lo creo. Pero en esto le pedí también a la secretaria de Cultura que por favor interceda con el gobernador de la provincia para tener una reunión en forma urgente y que hay cosas que sí han sido, la verdad que me he sorprendido porque que me llame el futuro gobernador de la provincia y que se haya consustanciado en la temática, bueno, eso muestra también una empatía que nos permite pensar en que hay muchas cosas que hay que resolver y solucionar y que ojalá la podamos llevar adelante. Lo mismo ha pasado con la diputada nacional Susana Laciar, que hoy día es también una futura intendente de la provincia. Entonces, cuando vos ves que hay ese diálogo, también recibí una llamada de Emilio Achén, bueno, todos acongojados por todo esto que ha sucedido y que por suerte debo agradecer a todos los
medios de comunicación y de difusión de todas las índoles, el haberse apropiado de esta noticia y haber hecho un eco, porque realmente la sociedad hoy día sí está preocupada. Claro, muy interesante, porque si el gobernador electo Marcelo Orrego muestra interés para un tema de tanta trascendencia, ya vamos a vincular este episodio. Me gustó mucho el capítulo de Sarmiento en este audio, realmente porque tiene que ver con algo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y la obra de Sarmiento. Comunicación que Sarmiento la hacía de Buenos Aires a Europa. Ojo, no es poca cosa, ¿eh? Así que vamos a estar hablando, creo que la semana próxima, con Daniel Balmaceda, un historiador, un tipo espectacular. Con él nos va a contar mucho de lo que tiene que ver con el telégrafo de la época de Domingo Faustino Sarmiento. Creo que uno conecta todas estas cosas porque le hace bien a una sociedad que no tiene que olvidar nunca la utilidad que tuvo el telégrafo, ¿no? Pero por supuesto, esto es mostrar qué es lo que había, cómo era. Es muy lindo llegar a un lugar y encontrarse con situaciones, ¿no es cierto? Esto es la parte más importante cuando llegan los turistas, no solamente locales, sino los que vienen de afuera, que a veces, ¿dónde puedo ir? Es lo primero que te preguntan. Claro. Entonces, ¿cómo no llevarlos a estos tipos de lugares donde se toman como parte de sí esta parte emotiva de la vida, del cómo era la vida en ese momento? Así que realmente preocupados, ocupados, porque las dos cosas las tenemos, y ojalá que se entienda que esto no es un capricho, sino que realmente es una defensa a los intereses de nuestro patrimonio, que no sigamos siendo el hombre el que destruya. Si los terremotos no hicieron ese daño, de ninguna manera podría hacerlo el hombre. Pero bueno, en este caso fue así. Y se van acompañando cosas, arquitecto, porque nos tocó hacer el análisis en algún momento referido a la ciudad judicial. En un momento había un proyecto, después pasó a otro, después pasó a la CABE, después pasó a otro. Y hay un interés, me parece, no lo he hablado con ninguna autoridad del gobierno electo en las elecciones del 2 de julio, pero ya tienen a su favor la entrega del edificio correspondiente, que iba a ser ahí, creo que el Ministerio de Turismo, para dárselo al Poder Judicial. Creo que no solamente acompañar a un ahorro, sino una optimización del microcentro. Es decir, creo que el proyecto de algún arquitecto por ahí era unir los dos edificios, el 25 de mayo y el 9 de julio, porque unidos no solamente aumentaba la capacidad, sino que se aprovechaba mucho el espacio que hay entre dos edificios, que pueden ser parte de la nueva ciudad judicial, y creería que hasta turísticamente eso también sirve, ¿no? Yo creo que todo sirve turísticamente. Fíjense que ese es el eje institucional más importante de la provincia, de lo que estamos hablando ahora, donde está ubicado el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que une la Plaza Verastain con la Plaza 25 de Mayo. Fíjate cómo ha ido cambiando en el tiempo esto, y creo que si nosotros empezamos a remodelar y adaptar a las nuevas condiciones, bueno, bien permisible es. Creo que lo que hay que hacer es que todo este tipo de cosas nosotros lo podamos valorar, porque ese fue un cambio estructural, no solamente en lo que es lo urbano, sino en un concepto nuevo de vida que tuvieron los sanjuaninos a partir de los años 1960 con este tipo de edificaciones. Entonces, constituyen un elemento sumamente importante y que son parte de nuestro patrimonio.
Claro, es así y me parece que cambia la lógica, se preservan edificios importantes como que actualmente funciona el Poder Judicial y no se busca otros atajos para que esos edificios se conviertan en otra cosa distinta, con un negocio diferente. Y ojo, y no digo negocio peyorativamente, digo, no hay que cambiar la lógica por cambiarla. Yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso de lo que tenemos, de lo que se ha construido en una década del 60, que se hicieron muchas cosas, y verdaderamente por ahí uno lamenta otras decisiones que se van tomando, pero al parecer, y bueno, y le queda pendiente, seguramente habrá que seguir estudiándolo, el tema de CABI, también con un criterio, ya se despachó CABI para la ciudad judicial, creo que amerita empezar a pensar qué se puede hacer con ese espacio físico, también pensando en el turismo, ¿no? Sí, indudablemente. Qué lindo y hermoso espacio, esto lo hemos hablado varias veces acá, cómo recuperarlo. Tenemos millones de ideas. Ojalá que los próximos autoridades de gobierno lo entiendan y lo comprendan, y que podamos mostrar cómo era la industria vitivinícola en esa época, porque tenemos los elementos, entonces la mostremos y la explotemos, porque de eso también se trata. Claro, claro. Viene gente los otros días, y esto que no se entienda como una cuestión, que no se entienda como una cuestión de especulación, pero hay gente que nos ha dicho en estos micrófonos que todavía hay muchísimas cosas por hacer turísticamente en San Juan. Lo que pasa es que hay que ocuparse, pero en serio dijo, no, pero sin criticar a nadie. Es decir, hay muchas cosas que tiene San Juan que no han sido todavía debidamente promocionadas. Entonces hay que ver cómo se recrea eso, y bueno, por eso hay que meter en cada cosa la cuestión del turismo. Es así. Bueno, arquitecto, ha sido un placer compartir estos minutos y bueno, simplemente agradecerle porque no queríamos dejar de estar acompañando a este tema de Uyum. Bueno, y la familia Gremal la conoce también a los herederos, no sé qué familiar quedará, pero es gente muy bien de ese departamento que siempre está pensando en la gente. Es verdad, es muy cierto, y bueno, agradecerte nuevamente, a vos específicamente, porque nos da esta posibilidad de expresarnos y comunicarle a la gente dónde estamos, qué estamos haciendo y de qué manera defendemos lo que es el valor patrimonial de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias. Gracias, arquitecto. Bueno, y nosotros nos vamos, porque ya son las 12. Nos vamos a encontrar el sábado que viene, con una nueva edición de Los Intocables.